Este segundo encuentro nos reúne con la visita de Javiera Olivares. Javiera Olivares es presidenta del Colegio de Periodistas en Chile y trabajará en relación al impacto de la concentración mediática en el derecho a la libertad de expresión en América Latina, fundamentalmente en la experiencia chilena. Este seminario, que en principio es una experiencia que surge o emerge de una inquietud que vincula trayectorias docentes y experiencias de trabajo en el posgrado, pero también en las carreras de grado, y que tienen a cargo la coordinación académica los profesores Carlos Ciapina y Carlos Raimundi. También nos encuentra hoy en una charla-conferencia en la que asisten estudiantes de la carrera de grado, fundamentalmente de la materia Comunicación y Medios. Así que, Javiera, comprenderás que el auditorio hoy es diverso, así que si les parece, damos comienzo a este encuentro y charla. Muy brevemente, primero agradecerle a Javiera Olivares la presencia, la compañera chilena que nos va a acompañar esta mañana en el marco del seminario, a Pablo Billy, nuestro secretario de posgrado, que está haciendo posible el desarrollo del seminario en el marco también de la Cátedra Libre por la Comunicación para la Emancipación en los pueblos de América Latina, y a Carlos Raimundi, nuestro querido Carlos, que también viene aportando en la construcción de este seminario, que va a tener un despliegue durante todo el año, con esta modalidad, como comentábamos recién, de ser flexible en cuanto a la convocatoria, ser de posgrado, pero también de grado, y de toda aquella persona que esté interesada en tomar parte en una cuestión central para nuestras democracias latinoamericanas. Simplemente decir, todos sabemos, todas y todos sabemos que hoy nuestras democracias están bajo asedio en diversas modalidades, pero particularmente en golpes enmascarados de legalidades muy difusas, ¿no? Para decirlo suavemente. Y este seminario de política internacional desde una perspectiva latinoamericana aborda las diversas temáticas vinculadas a América Latina y a la inserción de América Latina en el mundo, precisamente con una vocación por desvelar los mecanismos que amenazan nuestras democracias. Y en este caso en particular, por eso le agradecemos enormemente a Javiera la presencia, como primera presidenta mujer del Colegio de Periodistas de Chile, como presidenta de un colegio de periodistas con una trayectoria militante dentro del Partido Comunista de Chile. En ese sentido, para nosotros es un orgullo y encarna las mejores tradiciones de la militancia y la comunicación unidas en una sola dinámica, ¿no? También nos permite imaginar y trabajar en esta línea que nuestra facultad sostiene desde hace años de desvelar, vuelvo a usar la palabra, la idea de un periodismo independiente. No hay independientes de nadie, quizás sí haya muchos independientes del pueblo. Así que bueno, darle la palabra a Javiera, y la modalidad de trabajo será una exposición, y luego por supuesto abriremos, como es de rigor en estos espacios, a las preguntas y aportes de cada uno de ustedes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, primero que todo, y a Pablo en particular, pero a todos los compañeros, las compañeras de la universidad, de la facultad, por haberme tenido presente en este espacio de debate que me parece tan interesante y tan atractivo. Gracias por las palabras también.
me enorgullece poder estar aquí y contarles la bonita experiencia. Yo creo que cada proceso, cada pueblo tiene distintas historias, como buenos periodistas que somos, distintas historias que contar, con distintas dificultades, con distintos avances, pero sin duda cuando esas dificultades y esos avances han tenido que ver con un proceso de construcción colectiva, siempre son procesos que son dignos de orgullo, ¿no? Entonces me siento muy orgullosa de poder venir a contarles humildemente la experiencia que nosotros hemos tenido en Chile en momentos en que estos espacios de integración y de debate nos resultan no solamente necesarios, yo creo que cada vez más urgentes, ¿no? Como la sensación de ver lo que está pasando en varios de nuestros pueblos en estos momentos históricos, coyunturales, a propósito de lo que está pasando en Brasil, a propósito de lo que está pasando, bueno, aquí mismo en Argentina, también en Chile, en Venezuela, ¿verdad? En Ecuador, en el mismo Cuba, tantas cosas que han pasado en este tiempo que creo que son dignas de poder discutir, relevar y compartir, de acuerdo a las distintas ópticas que tenemos cada uno de nosotros en nuestros países. Así que agradecida y bueno, voy a tratar de mostrarles en un pequeño PowerPoint parte de las discusiones que nosotros hemos ido dando en nuestro país, a propósito de la tarea militante que hoy día nos ha tocado hacer a quienes estamos articulados en el espacio de los trabajadores de las comunicaciones en Chile. Es decir, que yo vengo de una organización que hoy día me toca conducir, no sé, me decían que hay algunos chilenos aquí, pero para los que no conocen, el Colegio de Periodistas de Chile es el espacio de organización principal de los trabajadores de las comunicaciones y particularmente de los periodistas. Y digo esto porque es importante entender que en un país como el nuestro, como Chile, luego de que arrasó un proceso dictatorial de 17 años, la verdad es que los trabajadores perdimos muchísimos derechos que son mínimos, básicos y que debieran estar garantizados y que no tenemos. Por ejemplo, entre ellos, la sindicalización y el trabajo de sindicalización por rama, por sector productivo, ¿no? Nosotros en Chile tenemos una multiplicidad infinita de sindicatos y de agrupaciones de trabajadores que están asociadas a los lugares donde realizan su trabajo dichos trabajadores. Por lo tanto, no existe un sindicato único, en este caso de trabajadores de las comunicaciones. Y de una u otra manera el Colegio de Periodistas, pese a que es un colegio profesional, ha utilizado o ha asumido un rol articulador de este sector productivo de trabajadores de distintas maneras, desde la defensa del trabajo propiamente tal periodístico, del ejercicio profesional o del oficio periodístico, pero también de los derechos laborales de este tipo de trabajadores, que dicho sea de paso, y como probablemente pasará aquí también en Argentina, son trabajadores profundamente precarizados desde el punto de vista laboral, es decir, con jornadas de trabajo extenuantes, con fenómenos, por ejemplo, en Chile como la polifuncionalidad, donde ya no basta con que redactes la nota para el periódico, sino también tienes que sacar la foto, hacer el Twitter y si puedes, ¿no?, preparar una entrevista mientras estás redactando la nota, ojalá que lo pudieras hacer. Resulta anecdótico, pero es bastante dramático, porque en realidad eso ha incidido también en los contenidos, en la producción de contenidos informativos y culturales que los medios de comunicación están emitiendo hoy. Entonces, en esa situación de precarización laboral que a lo mejor resulta más obvia, más evidente al ojo o a la vista, viene la segunda precarización que desde mi punto de vista es tanto o más grave, que es la precarización intelectual y política del periodista, del comunicador, del trabajador de las comunicaciones. Y que yo creo que en particular por el modelo chileno y por todo esto que les cuento, de la falta de garantías básicas, de derechos tan preponderantes como los laborales, por ejemplo, esta despolitización está a la orden del día. Y entonces esta provocación que se hace aquí a propósito del trabajo militante u opinativo o desde una vereda, desde un punto de vista versus este trabajo aséptico, distante, sin opinión, que debiesen tener, comillas, los periodistas objetivos, la verdad es que esa idea, ese concepto en Chile ha sido el concepto que ha estado durante muchísimos años y que desde mi punto de vista, desgraciadamente, todavía sigue estando muy presente a la hora de pensar en el periodismo.
Y esa complejidad la planteo al inicio porque creo que es una complejidad que redunda en las dificultades de organización que tenemos los periodistas, en la definición a la hora de participar, en el acercamiento a uno o a otro debate que se está dando en Chile hoy día, y que parece que al mundo del periodismo se le pide ser como superhéroe o superheroína, ¿no? De que no tienes que pensar, no tienes que opinar, tú estás en un estado distinto del resto, entonces solo dedícate a hacer periodismo, lo más técnico posible, sin politizarlo mucho, sin pensar mucho. Entonces son dificultades con las que nos ha tocado enfrentarnos. Y en ese marco, que lo digo de manera muy general, solo a modo de poder entregarles algunos elementos que son parte de nuestros debates cotidianos, nosotros nos hemos hecho esta pregunta. Y entonces nos hemos tratado de auto-interpelar y decir, bueno, más allá de todos estos defectos, de todas estas situaciones que afectan al sector productivo de contenidos informativos y culturales, la pregunta del millón un poco es saber si Chile hoy día cuenta con un sistema de comunicaciones que esté pensado para fortalecer, para profundizar el debate democrático. Y al preguntarnos eso también hacíamos el ejercicio de, en este contexto de precariedad que les comento, no solamente hacernos preguntas de carácter gremial, laborales, ¿no? Sino también ir un poco más allá, es decir, tenemos problemas laborales, tenemos problemas gremiales como sector, que son importantísimos y profundamente políticos, pero no es la única pregunta que nos queremos hacer. Nos queremos también preguntar por la democracia, por el Estado de Chile, por los avances y retrocesos de esta institucionalidad, que está muy, en el caso de Chile, muy empapada de dictadura todavía, desgraciadamente. Bueno, y cuando nos hicimos esa pregunta hace ya varios años, y hemos tratado de irla respondiendo con cada vez más elementos, nos autoobligamos también a revisar qué pasaba, obviamente, en la región latinoamericana y en el mundo en esta materia. Y déjenme decirles que uno de los países que miramos con más atención, y siempre que puedo lo planteo, fue la experiencia de este país, del hermano pueblo argentino, a propósito de las discusiones políticas en materia de comunicación que ustedes avanzadamente fueron dando y que, bueno, sabemos hoy día cómo y cuánto han retrocedido de manera terrible y dolorosa, no solo para los argentinos, sino para América Latina y el mundo. Pero es interesante el ejercicio reflexivo de mirar todo el proceso que ustedes han tenido y tuvieron, ¿no? Y entonces, nosotros preguntándonos eso, mirando Argentina, mirando Uruguay, mirando otros países, fuimos observando un poco qué es lo que se buscaba proteger aquí, y como ustedes probablemente muy bien saben, lo que se busca proteger a la hora de hacernos esta pregunta sobre la democratización de las comunicaciones en las distintas democracias del mundo, pensamos inmediatamente en la preservación y en la garantía de un derecho humano, que es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la comunicación, ¿verdad? Y que tiene que ver con una postura y un punto de vista más bien colectivo, no individual, es decir, este derecho humano entendido como derecho colectivo del pueblo, en este caso del pueblo argentino, del pueblo de Chile, ¿verdad? Y bueno, y empezamos a preguntarnos entonces qué hacían los otros países versus lo que hacía Chile en esta materia. Y nosotros vimos, obviamente, lo que decía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ustedes seguramente conocen, a propósito de este derecho que es inalienable y que nos pertenece por el hecho de ser seres humanos, ¿no? Y que tiene que ver con no solo un requisito indispensable para una democracia, sino también un requisito indispensable para que el ser humano garantice ese derecho y otros derechos, por su calidad de derecho instrumental, ¿no? Es decir, tengo garantizado mi derecho a la comunicación, mi derecho a la libre expresión, mi derecho a informar y a ser informado de manera plural, pero eso a la vez me permite garantizar otros derechos. En la medida en que un chileno entendió o una chilena entendió y comprendió y se informó respecto de que en el mundo el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad era un derecho garantizado, comprendió entonces que tenía que salir con los estudiantes del 2011 a exigirlo, ¿no? Por eso la información es tan importante, tan relevante para poder exigir otros derechos, y por eso hay quienes se apropian de ella con tanta ambición, porque así como, para contarles la otra cara, ¿no? Así como hubo padres, estudiantes, trabajadores que salieron a exigir con los estudiantes del 2011, también hubo movimientos muy manipulados por ciertos sectores, incluso informativos, ¿eh? Porque los medios cumplieron ahí un rol muy importante. Hubo sectores que exigían por su derecho a pagar por la educación de sus hijos, una cosa
que prácticamente resulta anecdótica, yo la cuento cada vez que puedo porque parece un chiste, pero habían madres y padres que salieron en Chile a las calles, a la Alameda, a exigir aquello. Era un grupo muy minúsculo, pero igualmente, y por razones obvias, acaparó portadas de los grandes periódicos y acápites centrales de los noticieros. Entonces nosotros empezamos a ver la importancia de este derecho en su valía propia y en su valía instrumental. Por supuesto, revisamos la Declaración de los Derechos Humanos del 48, revisamos lo que mencionaba la Comisión Interamericana a propósito de cómo los monopolios y los oligopolios mediáticos afectaban la garantía de este derecho. Y nos pareció interesante revisar, que nunca está de más recordar qué es lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No vamos a decir que es precisamente una institucionalidad ni de izquierda ni necesariamente revolucionaria, más bien ha estado asociada históricamente al rol que ha tenido la OEA en América Latina. Por lo tanto, que lo digan ellos y que lo sigan diciendo y lo sigan sosteniendo como una verdad, me parece un triunfo cultural y político de aquellos sectores que hemos avanzado en más democratización y que hoy día, en cierta forma, actores más bien conservadores políticamente también lo están planteando. Y al revisar todos estos organismos internacionales, la relevancia que le daban al derecho a la comunicación o al derecho a la libertad de expresión, que es como está garantizado fundamentalmente en los tratados de derechos humanos internacionales, a mí me gusta igual ocupar el concepto de derecho a la comunicación, porque le da una perspectiva colectiva casi obvia, ¿no? Un poco para hacerle la pelea a los neoliberales que se han apropiado del concepto de libertad de expresión como parte del modelo neoliberal, lo que es bien discutible, pero por eso creo que es interesante hacer el matiz y poner siempre también el concepto de derecho a la comunicación. Y entonces nosotros revisamos y vimos, bueno, los procesos de América Latina y del mundo, pero fundamentalmente de la región, que han avanzado en estas discusiones, incluido Argentina, ¿verdad?, incluido Venezuela, Ecuador, con sus defectos y virtudes, ¿no? Porque aquí yo creo que es importante también, y en Chile hemos hecho el ejercicio también de poder decir, bueno, aquí nadie dijo, hay un autor, no me acuerdo el nombre ahora, pero que dice que nadie dijo que el camino a la revolución iba a ser un camino por el prado verde, tranquilo, caminando por el bosque, ¿no? Aquí la cosa iba a ser difícil, y con avances y retrocesos, y con errores y aciertos. Entonces todos estos procesos, incluido probablemente el del pueblo argentino, el ecuatoriano, el venezolano, etcétera, por supuesto que han tenido errores, y por supuesto que desde el computador y desde la biblioteca uno puede tener más distancia para analizarlos, ¿no? Pero más allá de esos aciertos y esos desaciertos, lo interesante era que estos procesos tenían al menos 2 o 3 cuestiones comunes, que son las que tratamos de poner ahí. La primera es que se entendía que las reformas constitucionales o las leyes de medios que se debatieran debían incorporar este derecho a la comunicación como un derecho colectivo y básico de la democracia, como garante mínimo de poder avanzar en otros procesos. Lo segundo es que estos procesos, casi todos, revalorizan el rol del Estado en la garantía de este derecho. Y no solo, diría yo, en términos de la explicitación de un derecho en la Constitución, sino también se revaloriza al Estado como ente emisor de contenidos informativos y culturales. O sea, la revaloración de los medios públicos a inicios de los 2000 es una cuestión muy interesante, con todo lo que había ocurrido en la década perdida, etcétera, donde el Estado, ¿verdad?, había sido reducido a su mínima expresión. Junto con la revalorización del Estado, se entiende que, así como deben haber contenidos informativos y culturales que emita el Estado, también se comprende que hay un tercer actor, digo tercero inmediatamente porque el segundo obvio son los privados, el tercer actor del mundo social, del mundo sin fines de lucro, del mundo sindical, del mundo comunitario, que también merece y tiene el derecho de tener la posibilidad de emitir contenidos informativos y culturales, porque nadie como ellos puede hacerlo como lo hacen ellos, aunque sea obvio lo que estoy diciendo. Y ahí yo creo que es muy interesante, y me acordaba cuando estuvimos en Temuco en enero con Pablo, en un seminario donde se habló de la experiencia mapuche, bueno, en Chile y en Argentina, ¿no? Y cómo yo creo que es una experiencia muy, muy bonita de analizar a la hora de mirar el rol que han tenido los medios comunitarios o sociales mapuche para visibilizar una realidad que solo ellos saben y pueden hacerlo de primera fuente. Y allí hay latas de experiencias, en particular una chilena a propósito de la huelga de hambre de prisioneros mapuches
que fueron encarcelados a propósito de la legislación antiterrorista que tenemos en Chile, y que después de, solo para contarles la experiencia, después de 80 días de huelga de hambre o de 70, no había ningún medio que visibilizara lo que estaba allí pasando. Y los medios comunitarios y sociales de la zona fueron tan insistentes que lograron ser visibilizados en medios fuera del país y luego más tarde por fuerza en los medios hegemónicos del propio país. Y eso fue un rol que cumplió ese tercer sector. Entonces, es importante que estas reformas constitucionales de la región incorporaron esto y lo pusieron como un fomento que era parte de y que ha sido parte de las leyes de medios y las discusiones constitucionales. Y la tercera cuestión clave que nosotros vimos y que era compartida es qué pasa con este actor privado. O sea, este actor privado existe, dijimos, actor público, actor comunitario, y este actor privado que existe perfecto, pero existe con limitaciones. No puede hegemonizar, porque a la hora que hegemoniza no permite que los otros dos actores cumplan el rol necesario y urgente que deben cumplir en una democracia. Entonces, después de que hicimos ese análisis, dijimos, bueno, miremos lo que tenemos en Chile. Y es bueno, es bien poco alentador, pero lo interesante es que hay mucho que hacer, digamos. Y los chilenos que están aquí sabrán, pero una pasada muy rápida solo para comentarles que en la Constitución que nosotros heredamos de la dictadura, que es una comisión que, si hay algo que tuvo, digamos, la dictadura cívico-militar en Chile, a diferencia de otras dictaduras, es que fue muy sagaz, muy cuidadosa a la hora de legar un sistema institucional que fuera muy difícil de contrarrestar, de erosionar, ¿no? Y en ese sentido, la materia relacionada a la libertad de expresión, al periodismo, fue un tema preponderante. Tanto es así que la Constitución, si bien Constitución que fue debatida entre paréntesis en 4 paredes por una comisión que presidió un señor apellidado Ortúzar, por eso le llamaron la Comisión Ortúzar, ¿no? Y fundamentalmente también donde Jaime Guzmán, un político chileno que funda el partido de derecha más importante en Chile, que es la Unión Demócrata Independiente, no sé si han escuchado el caso de Jaime Guzmán, pero bueno, hay un chileno, compañero nuestro, refugiado aquí en Argentina, por varias cosas, dentro de las cuales se le adjudica el haber sido partícipe del asesinato de Jaime Guzmán, cuestión que no está comprobada, por cierto, y cuestión que hoy día la derecha en Chile instala mucho en los medios de comunicación a propósito de insistir en la extradición exacto de Galvarino Pablaza, ¿no? Que está aquí. Bueno, Jaime Guzmán fue asesinado a los inicios de la democracia justamente porque Jaime Guzmán, bueno, ahí habrá que analizar distintas razones del por qué, pero una de las razones fundamentales de por qué él era un blanco atractivo para los sectores más radicalizados de la izquierda, bueno, era porque él fue el gestor del sistema institucional heredado en la dictadura. O sea, Jaime Guzmán fue el autor intelectual que trabajó tras la dictadura cívico-militar y tras Pinochet para instalar el modelo político-económico que hoy día tanto nos ha costado derribar. Y en la Constitución fue muy sagaz también, porque si bien se garantiza, comillas, se establece la libertad de emitir opinión y de informar sin censura previa, la verdad es que se establece este derecho desde una perspectiva individual, es decir, todo lo contrario de lo que plantean los tribunales internacionales en materia de derechos humanos y lo que han hecho todas estas reformas legales y nuevas constituciones en América Latina. Aquí se entiende como un derecho individual, es decir, quien tiene la posibilidad de instalar un medio de comunicación puede ponerlo, y quien no, entonces por vía de la oferta y demanda del laissez-faire del mercado, bueno, no puede hacerlo nada más. Pero entonces cada vez que uno critica o discute aquello, entonces te dicen, bueno, pero aquí en Chile nadie se muere por decir lo que piense. O por supuesto, o sea, si la comparación en Honduras, en Tegucigalpa hoy día, con Santiago, obviamente que son historias y situaciones distintas, incomparables por lo demás. Pero la pregunta, la disyuntiva no es esa, la disyuntiva es cuánto hoy día las leyes chilenas permiten la garantía de un derecho humano como es la libertad de expresión, y a todas luces esto en Chile no es garantizado. Y lo más gracioso de todo es que dentro de este artículo 19, número 12 de la Constitución, se establece que en ningún caso la ley podrá establecer un monopolio de medios, pero solamente un monopolio estatal. O sea, los monopolios privados pueden existir sin ningún problema, solo el Estado no puede concentrar más de un medio de comunicación. Curioso para un país que no tiene medios del Estado. O sea, hoy día la verdad es que Sebastián Piñera en su gobierno
privatizó el diario La Nación, que era nuestro diario público entre comillas, como muchas cosas en Chile, ¿no? Porque la verdad es que era un directorio, era una especie de sociedad anónima, cuya mayor propiedad la tenía el Estado. Sin embargo, las hacía de diarios públicos. Era el espacio donde el Estado podía tener visibilidad para ciertas materias en lo impreso. Fue privatizado por Sebastián Piñera, su edificio histórico, que además está justo frente de la Moneda y que tiene una historia muy interesante, porque allí se refugiaron incluso, digamos, distintas personalidades políticas en el momento en que se estaba bombardeando el Palacio de la Moneda. Bueno, ese edificio histórico con sus imprentas de inicios de siglo fue también puesto en venta, ¿no? Se lo adjudicó un servicio social, entiendo, un servicio público, entiendo, pero está ahí sin funcionar. Y bueno, Televisión Nacional, que sería el otro medio público que nos queda, otra vez entre comillas, la verdad es que está obligado por ley a financiarse por publicidad. Por lo tanto, la oferta programática que propone, que plantea al aire, es muy difícil de diferenciar de los canales privados. Entonces, yo por eso digo, me parece casi irrisorio que la Constitución tenga esta preocupación por el monopolio estatal en un país que no tiene medios del Estado. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que nosotros tenemos en Chile? Nosotros en Chile tenemos una regulación desde la Constitución hacia abajo que no garantiza un derecho humano como la libre expresión o la comunicación, el derecho a la comunicación, pero además de eso, y aquí haciendo una crítica muy severa a los gobiernos, a los primeros gobiernos de la transición pactada a la democracia, porque no podemos decir que esos fueron gobiernos plenamente democráticos. Es más, muchos actores de la izquierda fuimos profundos opositores a esos gobiernos, entendiendo que, por supuesto, no eran la dictadura, no eran tan terribles como la dictadura, pero sí había una dictadura de modelo neoliberal que ellos decidieron administrar, y en ello también hay una suerte de complicidad con esa instalación de esa institucionalidad y de ese modelo neoliberal. En esa democracia pactada, entonces, todas estas leyes se afirman, se mantienen, hay algunos cambios cosméticos, pero la verdad es que no hay una institucionalidad pública suficiente que trabaje la materia de las comunicaciones. Por ejemplo, aquí en Argentina yo entiendo que ustedes tienen un Ministerio de la Comunicación, ¿no? Nosotros en Chile tenemos un ministerio, tenían, estoy metiendo en el tema sensible. Tenemos, pero juega así. Pero, por ejemplo, al menos está la institucionalidad, o sea, se visibiliza como un ámbito de trabajo político, que sin decir que lo es todo, es algo. En Chile nosotros no tenemos un Ministerio de la Comunicación. Lo que tenemos en Chile nosotros es un ministerio que se llama la Secretaría General de Gobierno, que lo que hace es la vocería de la presidenta Bachelet o del gobierno de turno que esté. Que no es lo mismo, porque no es un ministerio que esté disponiendo sus recursos para pensar política pública en materia de comunicación, sino que su preocupación, y quiero decirlo sinceramente, muy desde el punto de vista o desde la línea neoliberal, su preocupación central es cuánto aparece la presidenta en el diario A o en el diario B, o en el canal Z o en la radio I. Y eso es grave, porque no hay una conciencia política de la necesidad de pensar en política pública en materia de libertad de expresión, ejercicio del periodismo, etc. Por eso decimos, una institucionalidad pública insuficiente, vocería, pero no política pública. Y, como les decía antes, regulaciones dispersas, que aparte de la Constitución, y que se las voy a mostrar ahora, no resuelven el problema estructural. Pero todavía más grave fue la definición política de inicio de esta transición pactada. Esto también lo hemos conversado, yo recuerdo que la vez anterior que vine también lo mencioné, que es bien nefasta porque los primeros voceros de gobierno, los primeros encargados de comunicaciones del primer presidente de la transición pactada, Patricio Aylwin, demócrata cristiano, luego después del segundo, Eduardo Frei, luego de Ricardo Lagos, tuvieron el mismo discurso, y el discurso era este: la mejor política comunicacional es que no haya política comunicacional. Y mucho tiempo, a lo mejor ilusamente, varios pensábamos que esto era una omisión involuntaria, un error, vendrá después, bueno, estamos en proceso de transición. El problema fue que nunca vino. Y entonces comprendimos que aquí había habido una voluntad y una decisión política de no entrar en un debate que era complejo y que le significaba al Estado ponerse en disposición de debatir y de pelear, para decirlo en palabras simples, con los propietarios de la hegemonía mediática. Y eso significaba un costo
para la élite que en ese momento estaba gobernando. Y esa voluntad política, para decirlo muy honestamente, nunca estuvo, y me atrevería a decir que todavía no está, para ser muy honesta, digamos. Obviamente han cambiado cosas que les voy a ir contando después, pero creo que esa voluntad, y sin ser creo yo, un poco, muy subjetiva, pero sin ser poco referencial a la realidad, claramente el proceso argentino, uno pudo ver, te haya gustado o no te haya gustado, una voluntad clara de confrontar un poder hegemónico pagando el costo que hubiera que pagar, digamos. Y eso en Chile nunca lo hemos tenido, desgraciadamente. Entonces, esta idea de tecnificar el debate, dejemos a los técnicos, a los periodistas, a los profesores, a los académicos que hacen trabajo en las escuelas de periodismo de Santiago, de Valparaíso, de Concepción, de Temuco, etcétera, que hablen de estos temas. Ellos son los técnicos. Esto no es un tema político. Aquí la verdad es que despoliticemos este debate y hay una responsabilidad importante que no es posible eludir. ¿Qué es lo que tenemos hoy en Chile? Una pasada muy rápida de las distintas materias legales que tenemos sobre el ejercicio del periodismo y las comunicaciones. Partimos por la Constitución, ¿verdad? Que ya se las mencioné, que consagra la libertad de expresión y prensa, eliminando controles o condicionamientos a medios, pero desde este punto de vista de una garantía individual y solamente, ¿verdad?, criticando los monopolios del Estado, eventuales monopolios del Estado de medios de comunicación. Una segunda ley muy relevante es la que nosotros llamamos la denominada ley de prensa, que es la ley 19.733, que se tardó, para que vean que este es un tema que se trata de tecnificar, pero que es profundamente político e ideológico, que ustedes lo saben, pero lo reitero aquí. Esa ley se demoró 10 años en llegar a puerto, o sea, tuvo 10 años siendo discutida en el Parlamento con furibunda oposición de los sectores más conservadores. El Colegio de Periodistas y otras organizaciones sociales dimos el debate, y lo que nosotros queríamos e instalamos en ese debate fue la necesidad de que se incorporaran mecanismos que eliminaran la concentración de la propiedad de los medios. Cuestión que nunca fue incorporada finalmente porque los sectores conservadores ganaron esa batalla. Y lo que hace fundamentalmente esta ley es que reconoce la profesión de periodista sin hacerla obligatoria, solamente la hace obligatoria para los servicios públicos, y establece una serie de artículos que un poco regulan el ejercicio del periodismo, fundamentalmente, no el sistema de medios, fundamentalmente el ejercicio del periodismo, derecho a réplica, las responsabilidades ulteriores si hay, por ejemplo, ataques o alguien se siente afectado en su honra, ese tipo de cuestiones muy asociadas al ejercicio periodístico propiamente tal. Hay que decir que todas estas discusiones, la ley de prensa se dio en la primera etapa de la transición, entonces todo muy tironeada por estos distintos planteamientos políticos que insistían en que había que ser muy cuidadosos. Yo les recuerdo que nosotros tuvimos a Pinochet sentado en el escaño del Senado, o sea, era una situación muy tensa, donde las Fuerzas Armadas siempre amenazaban por poder estar presentes, y eso también fue utilizado como un candado por aquellos actores políticos que, si bien querían la democracia, tampoco se atrevían a hacer cambios estructurales y no estaban interesados en cambiar el status quo de manera profunda. Entonces, todo esto fue muy tironeado, y el Estado seguía y ha seguido financiando con avisaje estatal a los medios hegemónicos, y eso se siguió manteniendo. Hay unas fotos ilustres y bien tristes también de presidentes de la entonces Concertación de Partidos para la Democracia, que eran los gobiernos democráticos antes de Piñera, compartiendo con los dueños de los medios hegemónicos, con Agustín Edwards, celebrando los 100 años del diario El Mercurio, de manera muy natural. Entonces, les comento eso porque esa era como la discusión pública que se daba. Luego tenemos la ley del Consejo Nacional de Televisión, que es la que establece las concesiones a los medios televisivos. Hay que decir que hasta hace poco las concesiones a los medios televisivos eran, digamos, no tenían fin, eran indefinidas. Cuestión que es absolutamente absurda, tomando en cuenta que usan un bien de patrimonio público como es el espectro radioeléctrico. Hasta hace poco eso cambió, pero eso era normal. Y bueno, el Consejo Nacional de Televisión también lo que revisa es que los medios de comunicación cumplan con una frase que es bien curiosa. Así lo establece la ley. Ellos obligan a que los medios de televisión cumplan con, comillas, el correcto funcionamiento de la televisión. ¿Qué es el correcto funcionamiento? Es un concepto que es tan
chicloso, tan goma de mascar como una goma de mascar. Tiene varias definiciones, ¿no? No hay que atentar contra la honra, tiene varias conceptualizaciones asociadas a esa definición, pero igual sigue siendo muy ambigua. Y esto, ¿por qué se estableció así? Porque hasta hace muy poco había temor por incorporar la palabra pluralismo. Entonces se usó esta ambigüedad con esta palabrita, correcto funcionamiento, para tener algo que regular, entre comillas. Luego la ley de concesiones radiales, que entrega concesiones radiales solo con criterios técnicos. Por lo tanto, todos los que no tienen ciertos criterios técnicos, pero tienen una vocación social, política, etc., no califican, ¿no? La ley de televisión nacional, que es la ley que rige nuestro canal público, que es la que les digo que obliga al canal a autofinanciarse con publicidad, también una cosa absolutamente surrealista para un canal público. Y luego dos leyes que son más modernas, vamos a decir, dentro de lo moderno, la más antigua, de mediados de los 2000, es la ley de radios comunitarias, que diría fue una de las primeras en el continente latinoamericano, pero no por eso una buena ley desde mi punto de vista, porque muchos pensamos que iba a garantizar el ejercicio de comunicación comunitaria, de este rol de la comunicación comunitaria, pero la verdad lo que hizo es que lo limitó muchísimo, porque le puso bastantes regulaciones al funcionamiento de este tipo de comunicación. Por ejemplo, los comunitarios no están prohibidos de pasar publicidad, y eso obviamente les limita la posibilidad de autosustentarse con espacios publicitarios de la propia comunidad local. No pueden encadenarse, no pueden hacer transmisiones conjuntas, colectivas, porque son medios comunitarios, esa es la única razón. Y además tienen una capacidad de alcance bastante disminuida, que establece por esta ley que obviamente no tengan el alcance que tenían, por ejemplo, durante la década de los 80, cuando hacían oposición a la dictadura. Y luego la ley de televisión digital, que es la última que se votó otra vez, alrededor de 8 años debatiendo en el Parlamento, las organizaciones sociales, fuimos hasta el Tribunal Constitucional a exigir que se mantuviera, pero la derecha hizo de nuevo gala de su conservadurismo en Chile y se opuso a casi todos aquellos artículos que avanzaban en materia de garantías del pluralismo. Otra vez se insistió en eliminar la palabra pluralismo del articulado final. Finalmente esa batalla se logró ganar y quedó incorporado en un artículo. Y quizás lo más importante es que por primera vez una ley en Chile establece, que también eso lo ganamos las organizaciones sociales, establece la posibilidad de prohibir la concentración. ¿En qué sentido? Un operador de un canal de televisión digital no puede tener más de esa señal digital que ya le alcanza a tener varias señales más, ¿no? No puede concentrar dos. Eso ya es una novedad para nosotros, obviamente es poco, pero fue una de las ganancias que tuvimos. Lo malo, por ejemplo, es que esta ley de televisión digital otorga concesiones inmediatas a los canales hegemónicos que ya tienen, no así con los canales comunitarios que llevan 10, 15 años haciendo trabajo de televisión comunitaria y justamente que surgen en el marco de una dictadura y que fueron tan importantes para visibilizar aquellas cuestiones. Bueno, creo que está de más decirles con todo lo que hemos conversado que en Chile, tal como otros derechos humanos, el derecho a la comunicación ha funcionado bajo los cánones del mercado, ha sido entregado al mercado, el Estado ha tenido muy poca participación, salvo las leyes que les comento, que como ven son muy dispersas, muy insuficientes, y por supuesto tampoco el tercer sector de las comunicaciones ha tenido participación mayor. O sea, aquí el mercado ha sido quien ha definido qué medios siguen y qué medios mueren. Por eso los medios alternativos, críticos, disruptivos han ido muriendo poco a poco. Y claro, hoy día tenemos una concentración altísima, de las más altas de América Latina, pero que es muy, como muchas cosas en Chile, es sutil, es poco obvia. Entonces, por ejemplo, por eso poníamos aquí el kiosco de Valparaíso, ¿no? Nosotros pensábamos, si un ciudadano chileno o de otro país camina por las calles de Valparaíso y mira un kiosco donde venden distintos periódicos, por ejemplo, claro, va a haber una oferta de 5, 6, 7 portadas distintas. El problema es que esas 7 o esas 10 portadas distintas pertenecen a solo 2 dueños, que son los que hegemonizan la mayoría de la prensa escrita, salvo excepciones que son heroicas a estas alturas y que surgen en algunas regiones. Bueno, ahí está en algunas cifras lo que decimos, más del 80% de la circulación de diarios está en manos de 2 empresas. Y para que sea más didáctico todavía, entonces ponemos este dibujito, quiénes son estos señores que concentran las 2 empresas
de los periódicos impresos en Chile, que es probablemente lo más burdo, no lo único, ni la única, o sea, no es la única ilustración de la concentración de la propiedad de medios, pero sin duda es lo más burdo. ¿Y qué tenemos? Tenemos a dos insignes señores. En el primer caso, el señor Agustín Edwards Eastman, reconocido culpable, y no lo digo yo, lo dice la CIA a estas alturas, por los archivos desclasificados que ha emitido, reconocido culpable del delito de sedición y de complot contra el gobierno democrático electo de Salvador Allende Gossens, ¿no? Pero peor todavía, para que ustedes vean que así como nosotros nos juntamos y conversamos, la derecha y el conservadurismo y la reacción también se juntan, ¿no? Este señor participó también activamente del golpe que se dio en el año 56-54 en Guatemala contra el presidente electo Jacobo Arbenz, 54. Agustín Edwards también participó de ese complot y también entonces se vinculó a la CIA y a Estados Unidos para preparar aquello. Ese es Agustín Edwards. Y Agustín Edwards concentra todos esos diarios que son los diarios principales de las capitales regionales de todo el país, de Arica a Punta Arenas. En segundo término tenemos al señor Álvaro Sayé Bendek, que también concentra el resto de los medios que no tiene Edwards, pero además este señor ha ido más allá porque también ha indagado en experiencias televisivas y también en radios, que se concentra ahí, aparecen algunas de las radios que concentra este señor y su holding, del Grupo Copesa. Pero además el Grupo Copesa, que es un consorcio periodístico, los dueños del Grupo Copesa también son dueños de otros sectores productivos, de acciones en otros sectores productivos, en la banca, en el retail. Entonces se produce el conflicto de interés obvio a la hora de indagar o entregar ciertas informaciones. Bueno, estos mismos señores titulaban de esa manera en el marco de la dictadura, ¿no? Estos señores se prestaron, ellos y sus periodistas afines, desgraciadamente, se prestaron, y ahí es importante, perdón que haga un punto, pero a propósito de lo que planteábamos al inicio, las líneas editoriales de los medios van a ser siempre las líneas editoriales de los medios, aunque parezca obvio. El tema es que haya periodistas disponibles a hacerse parte, ya no solo de una línea editorial, sino de una acción voluntariosa que busca hacer montajes comunicacionales para ocultar violaciones a los derechos humanos. Y eso ya me parece que supera cualquier límite de la diferencia legítima política que puedan tener los periodistas entre sí. Y me siento orgullosa de decir que con las distintas miradas que hay hoy día dentro del Colegio de Periodistas de Chile, si hay algo que tenemos en común, es que condenamos esto. O sea, no estamos a favor de que exista un periodismo sin ética, sin responsabilidad, que atente y que se preste para atentar y para montar comunicacionalmente mentiras que permitieron atentados de este tipo. O sea, hablar de que habían sido exterminados como ratones a propósito del caso de los 119, que se llaman, que fue el asesinato y la desaparición de 119 militantes del movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, en Chile, y que se hizo en el marco de la operación Cóndor, ¿no? Y hubo periodistas que firmaron aquello. Entonces, bueno, nosotros como teníamos claro que eso no estaba bien y no era antiético, iniciamos un proceso de investigación en el Tribunal de Ética de nuestro Colegio de Periodistas, que después de meses de investigación, porque sabíamos que, o sea, esto no era un juicio político, era un juicio deontológico, ético, y hubo colegas connotados que estuvieron meses investigando y que finalmente dieron con el resultado final, el veredicto de este fallo, que sancionó con la sanción máxima Agustín Edwards, que fue la expulsión del Colegio de Periodistas. Desgraciadamente, los colegios profesionales en Chile durante la dictadura perdimos la tuición ética de nuestros afiliados, por lo tanto, junto con hacer esta entrega del fallo público, que es algo igualmente importante, pero no podemos hacer lo que se podía hacer ante la dictadura, que era quitarle incluso el título profesional a alguien, si estaba haciendo este tipo de ejercicios irresponsables y antiéticos. Pero bueno, igualmente esto fue un hito político importante para nosotros, porque me parece que da muestra de una voluntad política clara de los periodistas de Chile que estamos organizados, y que es decir, nosotros no vamos a avalar este tipo de prácticas. Y bueno, que tuvo una repercusión en varios medios internacionales, desgraciadamente por razones obvias en Chile los medios no lo contaron mucho, pero bueno, fue bastante importante para nosotros. Y les puse esta fotito porque es algo que ocurrió hace 3 días atrás y que me gustaba compartirlo con ustedes, que tiene otra connotación, no tiene ya que ver con la deontología ni la ética periodística, sino más bien con la persecución penal de un delito.
y que presentamos junto al abogado Eduardo Contreras, un reconocido abogado de derechos humanos, ex embajador en Uruguay, en nuestro país, Lorena Pizarro, presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, y Alicia Lira, presidenta de la agrupación de ejecutados políticos. Presentamos una figura legal que no había sido presentada nunca en Chile y que busca la persecución penal del señor Edwards por su calidad de autor del delito de sedición y de complot, ¿no? Y entonces se ilustran cada una de las reuniones que él tuvo con el señor Kissinger, con el señor Nixon, y cómo él participó activamente de la desestabilización del gobierno de Salvador Allende. Estamos esperando de que el ministro de Tribunales acoja esta solicitud de procesamiento. Si eso no llegare a pasar, estamos disponibles a apelar en la Corte de Apelaciones, en la Corte Suprema, y si no, ir a tribunales internacionales. Pero es interesante porque esto es novedoso, o sea, acercarse a los cómplices y a los autores civiles de la dictadura militar que participaron en el complot, no en la violación, a lo mejor ahí in situ, gráfica de la tortura, ¿no? Que es lo más burdo y obvio, con lo cual se puede perseguir penalmente a un torturador, pero que fueron también autores de un proceso que llevó y terminó en aquello. Y esperamos que este sea el inicio de muchas otras solicitudes de procesamiento que puedan iniciarse a propósito de otros autores civiles. Bueno, eso en materia de prensa impresa, pero no es lo único. Voy a tratar de avanzar un poco más rápido para no extenderme tanto. Pero no es menor decirles en qué situación estamos en las radios en Chile. En la radio nosotros tenemos una concentración importante, donde el 45% del mercado pertenece al conglomerado español Prisa, bajo el nombre de Iberoamericana Radio Chile, y que la verdad es que además hoy día ellos están indagando en iniciar una experiencia televisiva a través de una concesión de televisión digital a la cual quieren ellos postular. Y bueno, ellos concentran todas esas radios, lo mismo, de nuevo la experiencia del kiosco en Valparaíso, ¿no? Es difícil explicarle al ciudadano de a pie, a lo mejor que no está tan metido en estos debates, porque además se los han invisibilizado mucho, explicarle que está escuchando radios distintas, pero que en el fondo son del mismo dueño. Y yo creo que aquí es importante también plantear y la responsabilidad política, de nuevo, otra vez, de aquellos actores que estuvieron en la transición inicial de la democracia, de no comprender la profundidad del debate político de este tema, o no querer comprenderla, porque yo me acuerdo cuando nosotros nos juntamos con varios ministros para plantearles este tema, nos decían, bueno, pero si es de Prisa no son de derecha, no importa, ¿no? Entonces, claro, es verdad, no son un conglomerado que sea precisamente el más conservador del mundo, pero oye, están copando el 45% del espectro. Es un poco menos, el 45% se redondea por la incidencia en el mercado que tienen, pero una parte importante del espectro, el 30% del espectro. ¿Y qué pasa con el resto? Porque además el otro 70 o el otro 60 está ocupado por privados también. Bueno, ¿qué pasa con los comunitarios, con los sindicatos? ¿Qué pasa con el resto? Entonces, esa perspectiva todavía no está sentada lo suficiente como nos gustaría. Bueno, la televisión, más o menos lo mismo. Ha cambiado un poco esto en el último año, desde el año pasado. A ver, Mega ha subido mucho más, pero lo importante, incluso Televisión Nacional, que ha tenido, para los chilenos que no sé si lo han visto, pero ha habido profusos despidos de periodistas y de trabajadores de las comunicaciones en el canal público porque están en una crisis económica terrible, no reciben financiamiento del Estado y están en el rating en el último lugar, o uno de los últimos lugares. Y bueno, como se financian por el rating, es un círculo vicioso, ¿no? No tienen financiamiento, tienen mala audiencia, etc. Y todos los otros actores son privados. La televisión universitaria, que fue la primera que surgió en Chile, la verdad es que hoy día se ha privatizado absolutamente. Incluso Chilevisión está fundamentalmente copada por Time Warner hasta hace muy poco. Hoy día han habido algunos cambios en las acciones. Canal 13 por el señor Luxich, que es una familia, una de las más poderosas en Chile, que ha estado incluso vinculada a algunos casos ahora de eventual corrupción, etcétera. Absolutamente privatizado también la televisión. Y después, para los que plantean que esto siempre me lo plantean como contraargumento, bueno, pero está el internet, no importa, ahí todo el mundo puede ver y hacer lo que se le plazca, lo que quiera. Y entonces es interesante mirar el ranking mediático para ver qué es lo que usa la gente en internet, el pueblo, la mayoría. La verdad es que la gente usa Google, usa Facebook, usa Gmail, se informa en el número, de acuerdo a este ranking. Recién en el número 12 aparece un portal informativo que es emol.com, que adivinen de quién es, de Agustín Edwards.
y recién en el número 12. Inversión por publicidad, fundamentalmente en la televisión, total y mayoritariamente en los medios hegemónicos. Los medios alternativos no tienen inversión de avisaje público casi, muy poco. Y bueno, para ir cerrando, comentarles solo lo que nosotros vemos que se puede hacer al futuro. La idea de contar este diagnóstico tan fúnebre y tan terrible de mi país no es deprimirse ni mucho menos. Y siempre que voy a universidades trato me ha tocado debatir con mucha gente que es muy crítica, y bueno, yo también soy muy crítica, pero creo que la llave no es quedarse con la crítica. O sea, es bueno saberla, ¿no?, como primer diagnóstico, pero me parece que no es la llave para salir del problema. La llave para salir del problema, creo, es poder buscar hacer espacio, ejercicios políticos contrahegemónicos en esta realidad hegemonizada que es problemática para Chile y para varios países de la región. Sabemos que no somos el único, sabemos que Perú, Guatemala y tantos más están en situaciones similares, sabemos los retrocesos que han padecido ustedes, pero lo cierto es que también entendemos que es necesario politizar este debate, y nosotros estamos en esa tarea. Yo quiero comentarles dos cosas, y una cosa que está pasando ahora en el Congreso de mi país. A propósito de esta invisibilización del debate, de las comunicaciones, de la democratización de las comunicaciones, del derecho a la comunicación, de repente este debate irrumpe, así como casualmente, gratuitamente, o surgió en el marco de otra discusión. Y se han producido dos episodios en las últimas semanas bien nefastos. Tan nefastos que incluso la propia prensa hegemónica, al fin, nos encontró razón, al Colegio de Periodistas y a otro, y entonces empezó a amplificar mucho lo que nosotros opinábamos. Porque surgieron dos leyes que nosotros les hemos denominado las leyes Mordaza. Ley Mordaza 1 y Ley Mordaza 2. La primera ley Mordaza, que se está votando hoy en la Cámara de Diputados en Chile, dice relación con la posibilidad, una indicación, un articulado que incorpora una indicación al secreto de los procesos de investigación judicial, que amplía el plazo del secreto, pero que además, en vez de sancionar solamente a los fiscales, a los abogados, a las personas que están investigando el proceso, en caso de que violen ese secreto, se abría la posibilidad de sancionar penalmente a los peritos, las partes, las víctimas, los victimarios, los presuntos culpables, los periodistas. Entonces, si un periodista hacía un reportaje de investigación e incorporaba un dato de una investigación judicial que, comillas, hubiera sido filtrado, podía terminar teniendo 3 años de cárcel. Y lo más increíble de todo, o lo más terrible de todo, es que esta ley Mordaza surge en el marco, o justo después de que conocimos que el exministro de Economía del expresidente Piñera había sido encontrado, justamente en un reportaje periodístico, había sido encontrado un mail de este exministro con uno de los gerentes generales de una minera importante a propósito de la discusión de royalty minero en el Parlamento de nuestro país. Es decir, se había provocado ahí un tráfico de influencia, una corrupción clara, donde un gerente general había redactado el proyecto de ley que le iba a cobrar royalty a sí mismo. Se descubre eso del gobierno de Piñera y entonces aparece la idea de poner esta ley. Curioso, porque la verdad es que las investigaciones judiciales siempre han tenido filtraciones. Lo que pasa es que antes los presuntos culpables eran autores de delitos comunes, de microtráfico, ahora era el exministro de Piñera, ¿no? Entonces surge una cuestión bien interesante que se da todo el debate del ejercicio del periodismo, de la libertad de expresión, en este Chile que no quiere debatirlo un poco. Entonces por fuerza surgen este tipo de debate. Y esta ley Mordaza está siendo votada hoy día en la Cámara de Diputados. Nosotros hicimos un lobby intenso la semana pasada, yo vengo muy agotada de eso, pero fue muy interesante porque logramos que, bueno, hay que ver la votación hoy, ver para creer, pero al menos el compromiso es que los diputados van a rechazar lo que aprobó la Cámara de Senadores, que fue aprobar esta indicación. Ojo, aprobarla con la venia del gobierno, y eso es lo preocupante. Y la segunda ley Mordaza, que es todavía igual o peor, se da en la discusión de la ley antiterrorista. Ustedes saben que una de las herencias que tenemos de la dictadura es una ley antiterrorista muy ruda, muy cruda, que se aplica fundamentalmente hoy día a la situación que está viviendo el pueblo mapuche, al conflicto, no del pueblo mapuche como se suele decir, sino al conflicto que tiene el Estado de Chile con el pueblo mapuche. Y entonces en ese marco se incorporó otra vez una pequeña indicación, otra vez en esto de no querer discutir algo que es profundo y que se incorpora así como casi que por casualidad,
la posibilidad de sancionar penalmente a los directores de medios de comunicación que informen respecto de una investigación judicial en el marco de que esta investigación judicial sea sobre o utilizando la ley antiterrorista. Entonces, es complejo eso, porque muchas veces en estas leyes antiterroristas, cuando se aplica, hay abuso, se abusa de los presuntos culpables, se interroga y se busca, digamos, testigos que son con identidad oculta, que terminan siendo persecutores de dirigentes mapuche. Muchas veces estos juicios se politizan. Entonces, que haya prohibición de informar sobre aquello en el proceso de investigación es complejo. Y ahora estamos dando, bueno, esa segunda lucha. Yo les ponía aquí, él es un senador, hoy día Alejandro Guillén, senador independiente, uno de los precandidatos presidenciales para el futuro, expresidente del Colegio de Periodistas de Chile, que a propósito de la ley Mordaza 1, que se llamaba la norma de filtraciones, él dijo, una vez que se enteró de lo que implicaba esta ley, dijo, me pasaron un gol. No alcancé a leer el informe de la ley. Entonces, claro, fue bueno que reconociera su error, pero también te indica, oye, no puede ser que un senador te diga no alcancé a leer la indicación de esta ley y voté a favor sin haberla leído. Lo cuento un poco como anecdóticamente. Se ha deshecho en explicaciones, sí, el pobre. Bueno, y para terminar entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? ¿Cuál es el camino? Nosotros estamos en una discusión constituyente ya anunciada. Se está debatiendo en distintos procesos de encuentros locales, de cabildos, lo que va a ser un documento, esperamos que sea las bases de, muchos esperamos, la Asamblea Constituyente de Chile. No está ganado eso. Y yo lo planteo aquí porque está en disputa. Y porque finalmente esa disputa política es tan férrea y es tan dura que todo lo que las organizaciones sociales estamos haciendo desde nuestros distintos ámbitos de interés sirve para poder tensar y decir que queremos una asamblea constituyente vinculante que incorpore derechos garantistas en una discusión que por primera vez sea la discusión de una nueva constitución del pueblo, del soberano, que debata el soberano. Y por eso entonces decimos, el desafío en el mediano plazo es una nueva constitución que consagre el derecho a la constitución, o sea, a la comunicación, digo, del pueblo de Chile. Y, por cierto, entendemos que eso va a ser la antesala de una ley de medios o va a ir en el marco de la discusión de una ley de medios que democratice varias de las experiencias que ustedes han tenido y que están enunciadas ahí. Este auditorio le interesa tomar la palabra. No, así. Para dar una consulta, respecto a la expectativa real de la asamblea, o sea, del proceso constituyente en Chile, estamos en un momento en que en Chile el mismo gobierno o sectores del gobierno están constantemente en contra de este proceso constituyente. ¿Qué expectativas reales hay en el pueblo de lograr un cambio real? Justo ahora, por ejemplo, acaba de fallecer Patricio Aylwin, recién están avisando. Que fue el primer presidente democrático, ¿no? Democracia cristiana. La democracia cristiana tiene un fuerte rol conservador dentro del gobierno. ¿Qué expectativas reales hay que un gobierno progresista, pero con estos fuertes matices conservadores, logre un cambio real en la constitución? Hoy estaba por morir el caballero, no sabía que había muerto, así que gracias por la información. Bueno, las expectativas son todas. O sea, yo no te podría decir otra cosa, yo tengo todas las expectativas puestas y por eso uno está tan agotado. Yo te digo, los compañeros y las compañeras que están en organizaciones sociales han dado una lucha, pero agotadora. Entonces, lo primero que decirte, todas las expectativas. Ahora, obviamente, mi formación marxista no puede evitarme pensar en teoría y praxis, y entonces pienso también con una cuota de realismo. Y yo te diría, yo creo que el problema que tiene la nueva mayoría en Chile es el problema de cualquier alianza poligrosista, ¿no? Tú tienes actores distintos incorporados bajo un proyecto, bajo el paraguas de un proyecto. Lo que no significa necesariamente, pese a que han firmado ese proyecto, este programa de gobierno, no significa que todos lo vayan a defender con la misma fuerza. Ni no significa que los matices con que se puedan interpretar cada uno de los artículos de ese programa puedan ser distintos. Entonces, ese problema o esa característica, vamos a decir, para no tildarlo como algo dramático,
esa característica de las alianzas policlasistas es que cada uno de los logros, sobre todo cuando estos logros son más profundizaciones democráticas, es que se produce una tensión, y que es una tensión que te hace estar en constante, vamos a decir, disputa. Y cuando digo disputa no me refiero a estarme peleando con el ministro tal o cual, me refiero a estar disputando ideológicamente la garantía de un derecho, o la garantía de que se dé un debate. Entonces, teniendo yo todas las expectativas, yo te diría, yo creo que hoy día, para ser súper realista, es un proceso que está en disputa, es un proceso que no está ganado. La Asamblea Constituyente en Chile no está ganada, pero tampoco está perdida. Hay que construirla. Y nosotros que hemos tenido la oportunidad, nosotros como colegio nos juntamos largamente con la presidenta Bachelet. Yo no quiero aparecer ni defendiéndola ni criticándola, pero sí creo, yo creo en que ella tiene voluntad política de hacer cambios importantes. Ella nos citó la ley de medios argentina y la uruguaya cuando estábamos conversando, y criticó un poco la ecuatoriana. Ella, como cosa de ella, pero dijo, hay que hacer una ley de medios en Chile, hay que hacer una nueva constitución. Yo no me he cerrado a una asamblea constituyente. Ahora, eso es lo que ella ha dicho en la privacidad de un encuentro, lo ha dicho en algunos casos públicamente también, no significa qué es lo que va a pasar, por todo este proceso de disputa que está entre medio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo siento que hay que hacer hoy día? Lo que hay que hacer hoy día es que hay que salir a ganar la calle. Porque si tú tienes gente convencida que quiera debatir una nueva constitución de tales características, con tal manera de debate, no hay quien pueda oponerse a eso. Porque además vienen, aunque parezca muy electoralista lo que voy a decir, además vienen elecciones, además la democracia cristiana no tiene mucho espacio para perder posición tampoco, porque si no está en esta alianza, la verdad no sé dónde está. Se podría ir para la derecha, pero con lo golpeado que está la derecha electoralmente y socialmente en Chile no hay mucha alternativa. Entonces, hay varias aristas que operan, y que yo también, para ser muy justa, creo que es justo decir que la democracia cristiana en Chile, en su dirección nacional, tiene una conducta, y en su espacio de base muchas veces ha tenido otra. Nosotros en el Colegio de Periodistas hemos trabajado profusamente con dirigentes regionales de centro izquierda, que sin pensar igual que nosotros han sido muy importantes para dar y ganar ciertos debates. Entonces, yo digo en una frase, la disputa está sobre la mesa. Yo creo que no es una disputa fácil de ganar. Los sectores conservadores quieren mantener el status quo de poder y de dominación que tienen, pero es una disputa que no es posible de ganar tampoco. Entonces me parece que cada uno de estos debates, que son finalmente debates preconstituyentes también, si no es otra cosa, son los debates que hay que fortalecer. Y yo llegando la próxima semana a Chile y todo el mundo, bueno, esta semana, me quería quedar más en Buenos Aires. Todo el mundo está súper orientado en el objetivo de que hay que hacer cabildos, que es lo que tenemos que hacer hoy día, cabildos de 15 personas, que son los que van a ir entregando resultados por vía virtual, que va a recepcionar el gobierno y que van a ser finalmente la base de un proyecto de ley que se va a presentar en el Parlamento, que recién, ¿saben lo que va a hacer ese proyecto de ley? Para que vean lo atrasados que estamos. Recién ese proyecto de ley lo que va a hacer es que va a autorizar a la presidenta a que pueda llamar a un plebiscito para ver si el pueblo quiere tener una asamblea constituyente. Entonces nos queda para rato. Y entonces en ese proceso de acumulación de fuerzas estamos. Yo creo que ahí se va a saber si la disputa puede tener triunfo o no. Yo quería hacer una pregunta relativamente que tenía que ver con ese punto, porque vi el anuncio en el canal oficial del gobierno de Chile de cómo la presidenta explicaba cuáles eran los pasos. ¿Por qué los pasos son tan dilatados? Me viene otra pregunta, es ¿a qué le temen que los pasos sean más cortos o más sencillos y más breves? O si está pensado para que durante el proceso de tiempo que va a llevar, se vayan agotando algunas fuerzas y vayan prevaleciendo otras. ¿Cuál es tu lectura en relación a eso sobre las velocidades que debería tener, digo, a mi criterio, este debate de una constitución que se viene discutiendo a partir de que salió Pinochet de la moneda? Digo, de ahí hasta hoy, el tema en Chile insiste sobre la palabra de la nueva constitución. A ver, varias cosas. Mira, lo primero, la verdad, desde siempre la izquierda ha planteado la necesidad de hacer una constitución debatida por el pueblo. Desde siempre, desde Allende, antes probablemente. Porque Chile nunca ha tenido una constitución debatida por el pueblo, la verdad. En la historia de Chile siempre han habido o comités de expertos, o comisión Ortúzar, como en el caso de la dictadura, que fue lo más nefasto, o ministros que han impulsado debates que se han aprobado por ley, etc. Entonces siempre ha estado esa idea como latente, efectivamente.
tuvo un punto culmine, o un clímax más que un punto culmine, en el marco de la dictadura, cuando justamente hubo incluso dirigentes de la democracia cristiana que planteaban, entre ellos el expresidente Frei Montalva, que planteaban la necesidad de una asamblea constituyente para una nueva constitución. Esto sin todavía terminar la dictadura. ¿Qué pasó? Termina la dictadura, que ese es un problema endémico. Termina la dictadura y una parte importante de las fuerzas que abogaban por la democracia optan por conversar, por dialogar con el dictador saliente. Sí, por eso se le llama transición pactada, porque se pactaron cosas. Y hubo una parte de la izquierda que era la que apostaba más por la rebelión popular en las calles, que hubo mucha protesta social y que también permitió finalmente que ese proceso de diálogo se diera, ¿no? Si fueron ambas cosas, fueron dialécticas, se fueron coadyuvando entre sí. Pero finalmente este proceso de, comillas, pacto, de conversación, de diálogo, dejó ciertos cerrojos. Y en ese proceso de conversación y de diálogo, la idea de la Asamblea Constituyente fue desterrada al más mismísimo infierno. Dejó de ser parte del debate. Y entonces a partir de ese momento en que se critica la Constitución, pero se opta por hacerle reformas. Yo te recuerdo que el presidente Ricardo Lagos, socialista, que hoy día también es uno de los precandidatos que está... que esto solo entre nosotros, ojalá que no sea el candidato. Que no salga de América Latina, sí, por favor. Entonces, este señor firmó un proceso de reforma, puso su firma en la Constitución pinochetista que incorporó reformas, que sin duda fueron reformas importantes, pero que no cambiaron la esencia dictatorial y neoliberal de la Constitución. Entonces, el debate de Asamblea Constituyente estuvo absolutamente, y ahí yo te hago esa incorporación autoanálisis, digamos. Hubo una parte donde Asamblea Constituyente en Chile era un tabú, nadie hablaba de eso, no era posible. Y si hubo una de las cosas que consiguieron los estudiantes y otros trabajadores movilizados, los subcontratistas del cobre, los movimientos ambientales, los movimientos regionales que salieron a la calle en 2010-2011, fue instalar temas como la educación pública y la Asamblea Constituyente. Y entonces el tema comienza a ser sexy de nuevo, se pone sobre la mesa, se empieza a hablar, y ahí empieza de nuevo otro proceso de debate sobre esto. Entonces, si tú me preguntas por qué los periodos se alargan tanto, el tanto es relativo. Yo te diría, después de que hemos esperado 20 años, 30 años, a mí me preocupa menos que el debate de la nueva Constitución y la Asamblea Constituyente se haga en este gobierno de la presidenta Bachelet, con este Parlamento que fue electo por sistema binominal, otra herencia de la dictadura, un sistema electoral que disminuye las posibilidades de que más diversidad salgan electas y prevalecen las grandes mayorías, las grandes coaliciones. Yo prefiero que ellos no voten el proyecto de ley final que permita que haya Asamblea Constituyente. Ojalá lo vote un Parlamento nuevo, con gente con ideas nuevas, con gente más diversa, con partidos de izquierda que hay más, o no partidos, incluso gente independiente, quiero decir, gente que esté con más la idea progresista de tener una constitución nueva y debatida por el pueblo. Entonces me preocupa menos que se apure el proceso. Lo que sí creo y me preocupa es que con esto que les puede parecer muy light, que puede ser esta historia de los cabildos, de que se junten 15 personas y entreguen ideas, la oposición de la derecha y de los medios de comunicación ha sido pero brutal. O sea, se acusa a la presidenta Bachelet de estar ideologizando el debate, lo que es un absurdo de pie a cabeza, ideologizando el debate de una nueva constitución. Yo sé que es ridículo, pero esos son los titulares. Se acusa de que aquí hay un interés porque los que pertenecen al actual gobierno y a la izquierda se mantengan en el poder. Se dice que el Partido Comunista está aquí hegemonizando y obligando a la presidenta a que actúe de esta manera. O sea, entonces, para el nivel de, en ese sentido, de conservadurismo que hay en una parte del Chile que hay hoy todavía, pienso que, me imagino que la búsqueda del gobierno es ir de a poco para ir instalando la idea del debate constituyente. Y espero yo que en esta instalación, las fuerzas progresistas dentro de la coalición logren instalar entonces la Asamblea Constituyente como el fin de la primera etapa del camino. Eso. No, te quería hacer una consulta con respecto a lo que dijiste sobre las luchas de los estudiantes en 2011. Me lo puedo imaginar la respuesta, pero digo, vos decías que había padres que salían a apoyar, digamos, pagar la educación de sus hijos, algo que para uno podría ser impensado, pero
Tengo vecinos que justifican el tarifazo diciendo que bueno, pago 500% de aumento porque lo hago por el país. Como si eso fuese natural y lógico, ¿no? Pero ¿cuál era la operación de los medios concentrados en Chile para crear ese fundamento conceptual para que uno acepte que pagar la educación de su hijo es lo lógico y lo normal? ¿Cómo operaban los medios? Más o menos acá sabemos cómo operan, calculo que debe ser el mismo mecanismo, pero estaría interesante si nos contás qué sucedió en ese momento. Sí, mira, súper interesante la pregunta, porque yo creo que nadie se esperaba mucho que pasara eso, a lo mejor de ilusos que somos, pero apareció una organización que se llamaba CONFEPA, algo así como Confederación de Padres y Apoderados, más o menos. Esta organización CONFEPA la dirigía una señora muy activa. A mí me llamaba la atención porque ella tenía mucho, uno como periodista se fija un poco también en el manejo mediático. Ella tenía un manejo mediático espectacular, o sea, hablaba frente a la cámara con mucha lucidez, pronunciando cada frase. A mí me da la impresión de que la deben haber preparado, esa era mi impresión, porque no pasaba lo mismo con las organizaciones de padres o de trabajadores de la educación que venían del mundo más de la izquierda, ¿no? Y esta señora defendía furibundamente la necesidad de que los padres tuvieran la posibilidad de escoger. Y voy a ir a responder tu pregunta. A mí me parece que lo que han hecho los medios de comunicación en Chile, que es probablemente un modo operandi transnacionalizado, ¿eh? Yo creo que no es solo de Chile, pero que está asociado básicamente a los valores del mercado y de esta pseudo libertad que propone este modelo, que en realidad es menos libre que nada. Pero esta idea de la libertad de escoger, esta idea del consumo, esta idea de que yo soy libre en la medida en que yo puedo escoger pagar o no pagar si quiero, porque siempre lo pagado es más bueno, o podría ser más bueno, ¿no? Entonces, un poco los titulares que han existido siempre, me acuerdo, siempre cuando ustedes vayan a Chile, o si quieren saber de Chile, busquen en el Mercurio. Si quieren saber lo que piensa la derecha en Chile, busquen en el Mercurio y ya con eso están, el editorial, y ya saben lo que están pensando. Y el Mercurio titulaba mucho con esto de la libertad, la idea de la libertad de escoger, que los padres van a perder libertad, que no van a tener posibilidad de escoger, que cómo es posible que el Estado esté imponiendo un tipo de educación pública cuando el padre tiene el derecho a escoger la privada si quiere. Básicamente por ahí va la matriz argumentativa de los medios de comunicación, pero pasó una anécdota muy interesante que no la puedo no contar, y es que en un programa así de panel de discusión como este en la televisión, invitaron a esta señora, porque además era una organización así chiquita, más chiquita que cualquier otra, pero tenía más prensa que cualquiera de nosotros. Y la invitaron a un panel de discusión en la televisión, en el canal público si no me equivoco. Y había un dirigente estudiantil con ella, de los más nuevos. Y entonces esta señora empieza a hablar que ella representa a los padres de los establecimientos de educación privada, ¿no? O mixta, que tienen financiamiento estatal y privado, y que ella defendía la idea de la libertad y de escoger no sé qué, y este dirigente estudiantil le dice, bueno, señora Erika se llama, bueno, Erika, pero ¿a quién representa usted? A ver, ¿a qué colegio representa? ¿A qué liceo? Dígame, porque yo traigo un mapa aquí, y mostró el mapa del liceo que ella decía representar, y ninguno de esos, o sea, no pudo argumentar cuáles eran los liceos que ella representaba. Y tanto fue que una persona del público, porque era un programa con público, se levantó la mano y dijo, oiga, mi hija estudia en ese colegio y usted no la conozco. Entonces, finalmente la señora seguramente representaba a alguien, yo no sé, no digo que no, pero evidentemente había un bluff, una preparación mediática que a ella le hizo no solo argumentar desde esa lógica la misma que los medios lo que ella planteaba, sino hacerlo muy bien frente a la cámara y, digamos, parecer mucho más de lo que era. No sé si contesto la pregunta. Bueno, No sé si hace falta, pero bueno, primero, muchas gracias, Javiera, por... No se escucha. Bueno, no, en principio, obviamente, agradecer a Javiera y a todos la presencia y el acompañamiento. Un día y unos días tan difíciles para salir de casa. Yo quería hacerte una pregunta porque bueno, como en línea de lo que venimos conversando,
vos sos presidenta del Colegio de Periodistas de Chile y estamos acá discutiendo la Constitución. Y justamente hoy también, digo, para conectar algunas cosas, hoy una editorial del Diario de la Nación dedicada a nuestra facultad. Siempre, obviamente, ya sabemos, digo, como si sabemos qué piensa la derecha cuando leemos el Mercurio, si acá leemos Clarín y La Nación, también tenemos claramente, digamos, qué piensa la derecha, qué piensa la CIA sobre Argentina en ese momento y demás. Pero, digamos, mi pregunta va por el lado de qué manera podemos pensar esta asociación entre periodismo y militancia, es decir, pensando en si la comunicación es un derecho humano, no es algo que esté supeditado solamente a este saber técnico. Digamos, como me parece que ahí nosotros tenemos un gran debate para dar, porque siempre estamos como luchando también en el terreno del enemigo en muchos casos, donde, digamos, la insistencia es por, bueno, digamos, la imparcialidad, la idea de la independencia, digamos, como en ese plano. Y entonces, ¿cómo pensás vos esta relación entre periodismo, comunicación y militancia? Gracias, Pablo, por la pregunta, porque creo que es súper importante, estructural, diría. Mira, yo tengo la certeza, y me alegro también de que pese a lo que el modelo imprime, hay muchas escuelas de periodismo y parte del mundo académico que hoy día se está haciendo la pregunta respecto de la objetividad versus la subjetividad. Si hay algo que yo tuve claro, incluso antes de militar, yo soy militante, de público conocimiento que lo soy y con orgullo lo digo, pero antes incluso de hacerlo hay algo que tuve claro, y es que la objetividad per se no existe. Esto de lo subjetivo es tan obvio como es que respiramos, ¿no? Somos sujetos, no somos objetos, y el ser sujeto nos hace ser subjetivo, y probablemente si un periodista independiente, que incluso no milite orgánicamente en ningún espacio, le toca hacer un reportaje respecto de la producción de vasos de vidrio, y tuvo un accidente cuando niño, porque se quebró un vidrio frente a él y se rompió todo el rostro, o parte del rostro. Obviamente el acercamiento a esa cobertura periodística va a ser distinta de la que alguien que no tenga una experiencia traumática con el vidrio. Puede parecer obvio lo que estoy diciendo, pero con esa obviedad me parece que es tan equivocado buscar hacerse una especie de distancia con los hechos que es imposible de tener. Entonces eso como primera claridad. Yo creo que lo primero es desterrar análisis, creo que son tan anticuados como tan equivocados, y que dicen que el periodista no tiene que tener opinión ni subjetividad respecto de las cosas. A mí me parece que un desafío del periodismo hoy día es tener opinión sobre las cosas. Yo creo que el periodista hoy día está interpelado por el mundo que le tocó vivir en este momento histórico, de hacerse una opinión, por ejemplo, de lo que pasa hoy día en Siria, y de lo que está pasando en Honduras, y de que, por ejemplo, Berta Cáceres o Milagros Sala no sean la portada de los grandes medios internacionales. ¿Por qué pasa eso? Uno tiene que preguntarse, y luego de preguntarse, hacerse una opinión respecto de la materia. Y me parece que eso, es condición sine qua non, condición básica para poder luego después ir a investigar y hacer buen periodismo. Y eso, creo que ya partiendo de esa base, uno podría decir eso ya es una militancia, porque tú te haces militante de lo que opinas, y te haces militante de lo que te parece justo, de lo que te parece justo decir respecto de Siria, respecto de Honduras, respecto de Argentina, respecto de la transnacionalización de los valores del mercado que te imprimen los grandes medios de comunicación del mundo. Me parece que eso ya es una militancia. Entonces, para ir depurando los conceptos, porque parece que cuando uno dice, por lo menos cuando yo en Chile digo que soy periodista y soy militante, como que la gente le cambia la cara, ¿no? Como que, uy, pobrecita, ¿no? Qué equivocada está. Entonces, para ir depurando conceptos, o sea, ¿qué es la militancia? ¿Qué es la opinión? ¿Qué es la subjetividad? ¿Qué es la objetividad? Bueno, pongamos sobre la mesa los conceptos y debatámoslos. Y luego de eso, si legítimamente uno, teniendo una opinión sobre las cosas y teniendo una militancia respecto de lo que le parece justo, decide además legítimamente participar orgánicamente de una militancia, de un partido, de una organización social, política, de clase, lo que sea, me parece que lo hace doblemente valorable.
Yo creo que eso te da todavía más herramientas para hacer un mejor periodismo a la hora de poder cuestionarte las cosas. Y además te hace más honesto, porque también quien te lee, quien te conoce, quien te oye, sabe dónde ubicarte, sabe más o menos lo que tú piensas, y desde ahí te escucha, te critica o está de acuerdo contigo. Pero por favor, o sea, el cinismo de decir que existen periodistas que trabajan en medios de comunicación, que no tienen opinión de las cosas y que en realidad están haciendo lo que hacen porque su jefe los mandó, yo a esta altura no me lo creo. Entonces, yo diría lo contrario. Yo hace poquito estuve en una actividad en la UPLA, en la Universidad de Playa Ancha, en Valparaíso, en un proyecto de televisión universitaria. Nosotros no tenemos televisión universitaria, por todo lo que les he dicho. Y en ese proceso surgió este mismo debate. Y lo que conversábamos con los chiquillos ahí, les decíamos, bueno, o sea, opinen. Ahora que tienen la posibilidad, opinen. Háganse una opinión, militen en lo que les parezca justo, aunque no sea que militen en lo que pienso yo o piensa mis amigos. Militen en lo que a ustedes les parezca justo y hagan buen periodismo desde ahí. Yo creo que eso es tanto más valorable y es una contradicción falsa que nos han tratado de imponer el pensar que una cosa excluye a la otra, que ser buen periodista excluye el ser un buen militante o tener una opinión respecto de las cosas. Yo invitaría a poder depurar esa contradicción falsa, poder asumirla como parte de la realidad y asumir que los periodistas somos personas, ciudadanos, seres humanos, somos parte del pueblo, tenemos todo el derecho a tener opinión, a militar activamente y desde ahí a ser muy buenos profesionales. Yo primero quiero destacar la pasión que pones cuando nos contás lo que contás de Chile, ¿no? Porque también es un modo de invitarnos a formar parte de ese debate que me parece interesante, no desde lo técnico, sino desde lo sensible de cómo lo está viviendo vos y el pueblo chileno. Y en ese sentido, y en relación a la pregunta anterior, y una cosa que vos recién decías es, bueno, es una discusión sobre conceptos. Hay algo que me llamó la atención de tu exposición que tiene que ver con la palabra pluralidad. Una de las cosas que vos dijiste en 2 o 3 momentos era, bueno, la palabra plural no puede ser incluido ni en las leyes y es muy discutida en los sectores chilenos que lo están discutiendo, ¿no? En esta idea de, bueno, el correcto funcionamiento pareciera no ser plural. A la inversa, en la Argentina, lo que pasa hoy es que la derecha que nos gobierna utiliza la palabra plural y utiliza la cuestión del diálogo y el pluralismo muchas veces como parte de su argumento en relación a descalificar procesos que fueron dados con la acusación de la hegemonía del Estado, que no puede tener un medio o que no puede tener una voz sola, ¿no? Entonces me parecía interesante poder preguntarte cuáles eran esos argumentos por los cuales no estaba la pluralidad como una forma de argumentación, poniéndolo en la vereda enfrente de lo que sucede en la Argentina, cuando en muchos casos incluso el pluralismo esconde la no posibilidad de la federalización, o el pluralismo esconde otros argumentos y de algún modo le quitan la palabra a los movimientos colectivos de poder utilizar lo plural como un argumento posible para generar una sociedad más justa. ¿Cuál fue ese debate? Sí, bueno, ahí las estrategias se usan indistintamente de acuerdo al contexto, pero lo que pasa es que en Chile, como el status quo que hay, lo que existe es tan concentrado y quienes están en los espacios de poder y de hegemonía discursiva de los medios tienen tanta facilidad para seguir manteniéndose allí. Ellos rechazan la palabra pluralidad porque entienden que su aplicación, como la entendemos las organizaciones sociales, las fuerzas del progresismo, implicaría quitarles a ellos una tajada, ¿no? Implicaría abrir espacio para la otredad, para otros. Y obviamente ellos se oponen a eso. O sea, insisto, el ejemplo del kiosco en Valparaíso otra vez, para ellos el pluralismo ahí está. Tienes varias portadas, una con una mujer con poca ropa, otra con un titular sensacionalista y otra con otro titular más político. Hay pluralidad. Pero la verdad es que todos esos pertenecen al mismo dueño. Entonces, el argumento que ellos han utilizado es que el pluralismo ya existe, es que en Chile la libertad de expresión está absolutamente garantizada. Me han dicho en mi cara, bueno, pero ¿y acaso a usted le prohíben poner un medio de comunicación si usted quiere? Nadie se lo prohíbe, ponga uno. Usted puede hacerlo. Entonces, es una concepción, esto que lo que yo les decía al comienzo, esta concepción de los derechos en tanto individuales, no colectivos. O sea, el pueblo de Chile no tiene el derecho a ser informado de manera diversa,
distinta, con distintas miradas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros con ese concepto del pluralismo? Que claro, a lo mejor se aplica a contextos distintos en la Argentina y en Chile, pero lo que sí yo creo que es el desafío es cómo las fuerzas de izquierda, del progresismo, las organizaciones sociales somos capaces de conceptualizar correctamente los conceptos, retomar, ¿no? Porque finalmente el problema, y también lo hemos dicho muchas veces nosotros en Chile, nosotros no queremos que se cierre el mercurio, como tampoco creo que sería bueno a lo mejor que, bueno, a menos que depende de si hubiese algún delito flagrante como el que mostramos en dictadura, obviamente ahí uno si diría ese medio tiene que cerrar. Pero lo que quiero decir es que hoy día no es que uno esté en contra con que haya medios de comunicación que tengan posiciones distintas. Si nosotros lo que estamos diciendo es una cuestión tan básica como que no sean los únicos, como que no sean los hegemónicos, que no sean la única posibilidad ni plataforma para que la gente se informe y se vea reflejada o no. Entonces, en ese sentido nosotros hemos tratado de reconceptualizar o tomarnos, apropiarnos de este concepto de pluralismo, de decir, mira, aquí es justo que hayan quienes piensan como tú, pero es justo también que hayan quienes piensan como yo y quienes piensan como el otro. Y por eso necesitamos más diversidad y más pluralidad en ese sentido, más espacio para la otredad. Ahora, obviamente aquí hay un mal uso y un uso antojadizo del concepto, porque aquí tampoco, o sea, yo no sé con qué cara pueden hablar aquí de que aquí no han tenido espacio para la libertad de expresión ni para seguir existiendo. Que yo sepa, aquí nadie se ha cerrado, Clarín sigue existiendo, La Nación también. Es decir, no entiendo mucho cuál es la matriz argumental que ellos usan, me parece que es absolutamente burda. Y yo abogaría por reconceptualizar este concepto, apropiarlo a los que les pertenece, que es al mundo social, a la diversidad política también. Porque también esto es una vieja pelea, o sea, desde los primeros tiempos de Marx, Gramsci y tantos más que dijeron lo importante que era no dejar en unos pocos la propiedad hegemónica del discurso. Porque finalmente, y es lo que pasa también en Chile, y aquí termino, con eso tú excluyes, con el lenguaje tú excluyes, invisibilizas, y al invisibilizar y excluir generas violencia. Y la criminalización, por ejemplo, de los estudiantes movilizados en el 2011, o la criminalización del pueblo mapuche en la Araucanía, es una realidad que a Chile le va a costar caro, y le está costando caro, porque tiene gente excluida que está hoy día con rabia legítima. Entonces, yo creo que ahí hay que reconceptualizar esto y plantearlo correctamente, tal como la militancia, lo que decíamos antes. Pongamos y depuremos los conceptos sobre la mesa y expliquémoselo al pueblo, a la gente. Eso. Hago un pequeño comentario, pero bajo la condición, si me permitís, de tener una impresión tuya después de eso. Y tomándome de las propias palabras tuyas, vos, por ejemplo, en algún momento dijiste, hay una acusación a la presidenta Bachelet de estar tratando de ideologizar el debate constitucional, y en el mismo sentido el cuestionamiento a el periodismo y la militancia. Yo creo que hay en el fondo una falacia estructural, una trampa cultural atávica que venimos arrastrando desde los inicios de nuestra colonización política, económica y cultural fundamentalmente, que es que el poder real trata de plantear que lo único que hace política es la militancia política. Es la política independiente de cualquier interés privado, digamos. Es la política que se hace por convicción, la política que se hace teniendo en cuenta, acertada o equivocadamente, un modelo de sociedad, y no porque está comprometida con un interés económico o corporativo. Y yo creo que ahí hay una cosa muy fuerte para atacar desde lo cultural, que es visibilizar la acción política de ellos, es decir, cómo ellos hacen política. Cuando nuestros países, hablo en el caso de la Argentina, se encuentra económicamente ante una restricción externa, es decir, un límite a la disponibilidad de dólares, y hay un grupo de 5 exportadoras que son las que inflan o desinflan el mercado en la medida que liquiden o no sus exportaciones, tienen mucha más capacidad de incidir en la política ese grupo que el propio Estado.
Pero sin embargo, lo que hace política es la política independiente. Cuando la política independiente toma el control del Estado, puede interpelar a esos intereses. Ahora, cuando esos intereses toman el control del Estado, totalizan y ya no hay más universo de lo público que pueda interpelar a lo privado, porque lo privado se apropió de lo privado que ya tenía más lo público. Entonces, ahí es donde, digamos, hay que insistir mucho, dos cosas finales. Seguramente en la Constitución de Chile, luego de una eventual asamblea constituyente, debería haber una especie de plebiscito o referéndum ratificatorio de la Constitución. Entonces, si es el pueblo el que finalmente tiene que aprobar la Constitución, hay que hacer todo un proceso de asamblea constituyente previo, no institucional, asamblea informal, que son estos cabildos, que tienen que llevar la discusión a la calle. Y termino con esto último que tiene que ver con el acecho que tienen las democracias en nuestra región en este momento, que planteaba Carlos Chiappina al inicio. Fíjate qué cosa curiosa, en Paraguay el golpe contra Fernando Lugo fue encabezado por la propia coalición política de gobierno, es decir, por su vicepresidente, por el jefe institucional del partido con el cual Lugo había hecho la alianza. Y el impeachment de Dilma Rousseff se precipita en Brasil ante la salida del principal partido de alianza de gobierno, que era el PSDB. Entonces, ahí es donde uno ve que las alianzas institucionales no pueden reemplazar a la alianza entre el liderazgo, la conducción política de los gobiernos progresistas y la calle. Porque si no, se establece un sistema de mediaciones que desvirtúan la condición revolucionaria de ese proyecto. Y lo último, cuando vos decías que en una conversación con Bachelet, ella había planteado determinadas cosas sin que le interese el costo político que podía pagar. Algo así, me parece que, si no recuerdo mal, dijiste algo así. Eso daría la impresión de que eso se dice porque si uno es audaz paga costos políticos y para no pagar costos políticos tiene que moderar sus posiciones. Finalmente, la experiencia indica que si uno modera las posiciones queda a merced del proceso extorsivo del poder y termina pagando más costos políticos. Me pongo en el ajuste de Dilma. Es decir, Dilma hace un ajuste ortodoxo para no pagar costo político. Y esa misma ortodoxia es la que la termina desplazando. Bueno, nada, yo no tengo una pregunta específica, simplemente estoy planteando muchas de las cosas que vos dijiste con mis palabras, pero para acentuar, digamos, la necesidad de dar el debate en estos ejes que me parecen fundamentales. Sí. Gracias, profesor. Sí, no, yo creo que solo un par de comentarios con lo que usted dice, que me parece estoy muy de acuerdo. Lo primero respecto de la política y la definición de la política. Yo comparto plenamente eso que usted plantea y a propósito de esto de apropiarnos de los conceptos y reconceptualizar o explicar lo que son los conceptos, el alcance de los conceptos, sus definiciones verdaderas. A propósito de esta mala definición de política, o sea, hay una propuesta de este modelo neoliberal de satanizar a quienes militamos orgánicamente en espacios. Y efectivamente insistir en que quienes no están en esos espacios no estarían haciendo comillas políticas. Pero junto con eso, y que es igual o peor, se instala la idea de que quienes, por ejemplo, en Chile, por ejemplo, pasa, quienes militan en un sindicato, quienes militan en una organización social, para Chile eso no es hacer política. O sea, para Chile la política también está solo partidizada en ese sentido. O sea, no hacen política los que definen qué portadas va a llevar el diario El Mercurio, no hacen política, pero por favor, si no están militando, ¿no? Eso tenemos que nosotros entenderlo. Pero además no hace política el sindicato que lleva 10 o 20 años luchando por tener de vuelta el derecho a la huelga de los trabajadores. Tanto no hace política que hoy día, en el marco de la reforma laboral que estamos discutiendo, que acaba de salir del Parlamento en Chile, que, por favor, yo sé que es difícil para otro país de América Latina comprender, pero
En Chile la reforma laboral, ¿saben lo que está haciendo? Está devolviéndole el derecho a huelga a los trabajadores. Estamos hablando de ese nivel de derechos básicos que no están garantizados. Y le está devolviendo la titularidad al sindicato. ¿Qué significa eso? Si el sindicato llega a un proceso de negociación colectiva con su empleador, con su patrón, con la patronal, los titulares de ese derecho, de ese proceso de negociación, son los trabajadores sindicalizados, no todos los trabajadores. Antes eran todos los trabajadores. Por ende, los sindicatos eran muy débiles, había menos incentivo para afiliarse, y hoy día estamos peleando esos derechos. ¿Qué hizo la derecha? Sin hacer política, comillas. Llevó esto a los tribunales de justicia, al Tribunal Constitucional, para que evalúen la constitucionalidad de esta reforma, porque a juicio de ellos no es constitucional. Pero eso no es hacer política, o sea, eso es darle libertad a los trabajadores que se quieran sindicalizar y los que no. ¿Por qué los vamos a obligar a sindicalizarse? De nuevo, el argumento de la libertad, de la posibilidad de escoger. Entonces, hay una mala conceptualización del tema política en muchos sentidos, y yo comparto eso, y yo creo que es difícil contrahegemonizar, pero creo que no está de más dar la tarea de intentarlo, nosotros como comunicadores, de explicar qué es lo que es hacer política. Si finalmente todo es hacer política. La discusión de una reunión de pauta en un periódico es también mucho de político, tiene mucho de político. Y creo que eso no podemos obviarlo. Luego, lo segundo, respecto de lo que pasa en Brasil, no tuvimos tiempo para poder profundizar en eso, pero yo solo quisiera decir que es muy interesante y muy doloroso y también provocador, pero muy interesante de analizarlo para poder evaluar cómo podemos enfrentarlo en nuestros pueblos, lo que está pasando en Brasil, en Venezuela, oye, en Bolivia, y cómo los medios de comunicación en esos países han incidido de manera, diría yo, preponderante en cada uno de los procesos. Y en Chile, por ejemplo, que es un proceso distinto, más moderado, ocurre lo mismo. Me imagino que aquí también, por lo que he visto. ¿Y qué pasa? Que los medios de comunicación hacen de vanguardia de las derechas. O sea, las derechas golpeadas electoralmente, poco creíbles para el pueblo, con fenómenos de corrupción muchísimo peor que cualquiera que se pueda insinuar en los otros actores, sin decir que estén bien. En ningún caso, yo creo que las falencias hay que mejorarlas, y quiero ser clara en eso, pero sí me parece que se invisibiliza lo que hace la derecha, ¿no? Y todas esas derechas que están así de golpeadas tienen su brazo armado en los medios de comunicación que hacen de vanguardia con posturas súper clásicas y perfectas para impedir que los cambios democratizadores avancen. Por eso no es chiste, y es muy en serio decir que hay que leer Clarín o La Nación y que hay que leer el Mercurio para saber qué piensa la derecha en nuestros respectivos países. Y entonces me parece que ese fenómeno, nosotros como comunicadores, y a propósito de esto de opinar, de tener una mirada militante y política en el amplio sentido de la palabra, no podemos dejar de ver aquello. O sea, aquello es una cosa que yo creo que ha estado siempre, pero que hoy día en los nuevos tiempos de la era de la información ha sido una herramienta de lucha de la derecha, pero verdaderamente atómica, o sea, un brazo armado de la vanguardia de los conservadurismos. Y por último, a propósito de lo de la presidenta Bachelet, yo estoy totalmente de acuerdo que la presidenta fuera mucho más ¿cuál es la mejor palabra? Audaz, esa me gusta, audaz, mucho más audaz en su planteamiento. El problema es que volvemos al análisis anterior que hacíamos, o sea, aquí hay fuerza al interior, desgraciadamente, de la coalición de gobierno que no quieren avanzar con tanta rapidez, y me atrevería a decir que hay algunas que no quieren avanzar. Y yo me imagino que en ese mar tempestuoso se navega con dificultad. Pero lo que yo no puedo obviamente saber cómo van a seguir el acontecer de los hechos en materia del Ejecutivo, pero lo que sí puedo decir con mucha certeza es que yo creo que hay una parte del pueblo de Chile que todavía no es mayoría, desgraciadamente, pero que se está construyendo en mayoría, y que es una parte del pueblo de Chile que va a exigir los cambios. Y me parece que ahí está la herramienta de fuerza estructural, porque incluso con una presidenta más audaz y sin esa herramienta, sin esa correlación de fuerzas favorables, vamos a decir, a los cambios, no lo podríamos hacer tampoco. Y nosotros estamos en ese proceso de construcción, que va a ser largo, no va a ser mañana ni pasado, pero yo siento que hoy día da pequeñas muestras de que hay frutos, ¿no? Y yo creo que ahí sí buena parte de la izquierda se la va a jugar en serio.
Y bueno, hay que ver qué va a pasar en las próximas elecciones presidenciales también. Bueno, vamos, si les parece, dando por terminado este encuentro. No tenemos mucho más tiempo, pero agradecemos profundamente los aportes de Javiera y todos los compañeros que han asistido hoy con preguntas e inquietudes respecto de lo que consiste la lucha por la democratización de la comunidad. Los invitamos al encuentro siguiente de la semana que viene.